Otro aumento, y otro más, y no va a ser el último del que año. golpea la salud, ¿no? Es así. 11% las prepagas, desdoblado en 2 meses. Sí. Buen día, señor Julián Guarino. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Usted dice en aumento y aparezco yo así. Venís con culpa. Mágicamente. Ya Sí, encaraste, encaraste tu aparición con culpa. Sí, les debo una buena para dentro de algunas semanas, pero bueno, por ahora vamos a hablar de... ¿No podés achicar el plazo? Achicar el plazo un poco. Un aumento que autorizó el gobierno, en este caso, del 11% para las prepagas, se va a dividir en 2 cuotas, en este caso un incremento inicial del 6% para el mes de julio y de un 5% adicional para el mes de agosto. Es un incremento acumulativo y no es el primero del año. Recuerdan ustedes que durante el mes de febrero ya hubo un aumento para lo que son las cuotas de las prepagas del orden del 6%. Sí. Varias cuestiones para Ahora las analizar. prepagas dicen, no, ese aumento correspondía al año anterior. Claro, que nos debían, bueno, ¿no? lo primero es eso, ¿no? Sí. Las prepagas dicen, a ver, si tuvimos una inflación del 40% el año pasado y nosotros habíamos tenido un ajuste del 34%, ese 6% que nos dieron en el mes de febrero corresponde al ciclo anterior. La verdad que es polémico y es para discutirlo, sí. Obviamente, pero sobre todo concentrémonos en lo que pasa este año, que es, hay que ver si les dan ese 6% a cuenta de lo que pasó el año pasado, o el gobierno dice, bueno, a ver, ese 6% ya corre durante este año porque de alguna manera los trascendidos hablan de un ajuste del 30% Sí. prácticamente para todo el año para las prepagas. Claro, igual Juli, digo, es polémico, pero a la vez también es la lucha que tienen los distintos gremios a la hora de negociar paritarias. Por un lado, la inflación prevista para este año y por el otro, la pérdida de poder adquisitivo del año anterior. Sí, Sin ir más lejos, el conflicto docente está trabado no solamente por la convocatoria paritaria nacional, sino que paralelamente por el reconocimiento del poder adquisitivo que se perdió el año pasado. Claro, en el caso de las prepagas lo que dicen es que ellos van a tener que ajustar lo que son los salarios de lo que es el personal del sector, aproximadamente se calcula en un 23%, esto es lo que podría cerrar la paritaria del sector, Sí. y en función de eso lo que hacen son algunos números y el gobierno, por lo menos en lo que es lo que ha sido publicado en el boletín oficial, lo que dice es, bueno, como las prepagas sostienen que van a tener que acomodar su estructura de costos a este tipo de acuerdos paritarios, y además lo que son los insumos, que es cierto, hay insumos que son importados de lo que de alguna manera proveen las empresas de medicina privada, que de alguna forma con la escalada del dólar o con la evolución del dólar a lo largo de los últimos meses, bueno, siempre hay que hacerle algún tipo de ajuste. De todas maneras, quiero señalar esto. En la Argentina hay 3,5 millones de personas que de alguna manera tienen servicios de medicina privada, de medicina prepaga en este caso. Sí. Hay 600 empresas de medicina prepaga en el país. 600 empresas. 600 empresas que están autorizadas en este momento. Esos 3,5 millones abarca a aquellos que pagan de su bolsillo la cuota, Sí. y también los empleados en relación de dependencia que derivan los aportes Indirectamente sindicales. reciben lo que son los servicios. Ahora, hay 6 empresas que concentran el 85% del mercado. Es decir, que el resto, ¿no?, el 15% restante, se reparte entre esas 500 y pico de compañías que obviamente, tienen una injerencia relativamente menor en el mercado. Quiere decir que los grandes jugadores, los que definen, son estos 6, que uno tiene los nombres en la cabeza, obviamente, bien vemos algunas marcas de atrás, así que tampoco es tan complicado, pero en líneas generales es lo que se termina negociando con el gobierno. De vuelta, el año pasado se ajustó 34%, este año, por lo menos por ahora, lleva aproximadamente un 6 en el mes de febrero, más un 6 que va a tener lugar ahora en el mes de julio, esto te da 12, y al mismo 17. tiempo después un 5% adicional en el mes de agosto que termina redondeando un 17. ¿Cuánto podría subir el resto del año? Bueno, se calcula un 13% aproximadamente hacia fines de este año. Y esto forma parte obviamente de lo que es el impacto que tiene que ver con la inflación en forma directa, en lo que es el costo de vida, y al mismo tiempo a través de lo que son los servicios que uno contrata. El aumento es desdoblado, no es acumulativo, digamos, Julián, ¿no? Es desdoblado. Es 11% partido en 6 y 5. Exactamente. Claro. Sí. Sí. O sea que puede haber Buen un día, Tuni. aumento del 30% en todo el año de las prepagas. Sí, ¿Es una exacto. montaña o no? Sí. Y es por encima de la inflación. Claro, en claro. principio. Bueno, de hecho, lo que se señala, aquellos que siguen de cerca al sector, es que eventualmente siempre lo que es las empresas de medicina privada terminan ajustando, y esto el gobierno obviamente lo autoriza, porque no es que per se ellos acceden a lo que son esos incrementos, siempre por encima de la inflación. Es decir, que vienen de alguna manera, en teoría, en algunos sectores sostienen, recuperando parte de lo que se supone que perdieron en algún momento
cuando la inflación quizás superaba lo que eran las cuotas paritarias que de alguna forma tenían luego, bueno, en este caso el ajuste de lo que son las cuotas, Bueno, ¿no? lo que pasa en la medicina prepaga, aumentos por encima de la inflación, Sí. también está pasando con los alimentos. Sí, Sí. bueno, ese es el segundo tema que me parece que es más relevante, digo, incluso más relevante que este. ¿Por qué? Bueno, porque afecta a muchísima mayor cantidad de personas en la Argentina. Yo tengo un dato que es el siguiente, y se los paso, es 14.000